Bueno, mi nombre es Pablo Pécora, soy psicólogo deportivo y es mi momento en Breakpoint. Bueno, generalmente es una profesión que está muy ligada al rendimiento del jugador. Generalmente la contratación tiene que ver con que el jugador pueda mejorar su rendimiento y para eso tenemos que atender a su historia, a los lugares donde o a los momentos en el que él manifiesta que se detiene, se paraliza, se frena en su rendimiento, compitiendo por supuesto, y hay que analizar ese momento, tratar de establecer como un mapa donde el jugador siente la presión y hay que entender por qué le pasa en ese momento, y a partir de ahí empezar a trabajar con ciertos entrenamientos personalizados y cierta historia del jugador que teóricamente lo está deteniendo para poder progresar en su eficacia, ¿verdad? Sí, en el tenis sí, más o menos en los 90, con Jim Loehr en Estados Unidos, que un poquito antes de los 90, Jim Loehr fue el psicólogo de Agassi, Navratilova, Seles, y él la verdad que incorporó un poco lo que es la psicología específica en el tenis. Hay otros autores que también, Galway y otros más, pero realmente yo, por lo menos que fui a estudiar con Jim Loehr, creo que es el que más acertó en este proceso. No, tiene que ver con una demanda generalmente de un manager, de un padre o de un jugador directamente. No hay una forma, es variable la forma. Puede venir por un montón de carriles diferentes. La forma es trabajar por teléfono, vía Skype, o en algunos casos también, si el jugador puede, viajar con el jugador para poder observarlo en competencia. Y por supuesto también armarle entrenamientos personalizados, como decía antes, para que poder mejorar la parte que no puede desarrollar con éxito en la competencia. O sea, tratar de recrear su momento de adversidad. Sí, los jugadores que me tocó trabajar en el pasado fueron Gaudio, Nalbandián, Coria, Acassuso, Mónaco, Horna, y todavía sigo trabajando hasta el día de hoy con Pablo Cuevas hace mucho tiempo y con Fabio Fognini en la actualidad. Anécdotas, sí, muchísimas, pero generalmente tienen que ver, por ejemplo, en el caso de Gastón Gaudio, con ciertas circunstancias de que él, por ejemplo, hablaba muchísimo de la competencia y mucha gente se me acercaba y me decía, ¿por qué habla tanto? ¿Por qué pasa esto? Y yo le explicaba o explicaba en los cursos que si él no podía descargar el nivel de tensión que sentía, hacía una implosión y se angustiaba. O sea, que el hablar hacia afuera era una parte de la descarga que a él le permitía continuar jugando. A ver, entre los casos que más se manifiestan en los tenistas, con cierta angustia por exceso de viajes, mal manejo de la tolerancia a la frustración, no manejar bien los momentos de ansiedad, capaz que muchas veces la ansiedad te termina ganando, con lo cual terminás perdiendo. El mal manejo del enojo, el no poder realmente controlar la ira, controlar los momentos, no encontrar el equilibrio necesario para competir rápidamente. Eso es lo que más frecuentemente se ve. No existe el porcentaje que te pueda decir cuánto gana o cuánto pierde un jugador por trabajar o no con un psicólogo. O sea, es difícil perder. Quizás en algunos casos hay jugadores que tienen una cabeza muy buena para competir. El caso de Nalbandián, que si bien yo trabajé cuando tenía 16 años, creo que fui mucho más importante su formación, en la formación de su forma de pensar, que en lo que lo pude ayudar para competir, porque ya era un gran competidor, ¿verdad? En algunos otros procesos sí creo que fue mucho más importante y fundamental el trabajo, como en el caso de Gastón Gaudio. No, me encantaría trabajar con los jugadores desde la etapa de junior, porque es cuando podés formatear y formar un montón de cosas que si no de más grande o en otra etapa llevan mucho más tiempo. Me parece ideal trabajar en esa etapa. Creo que la psicología hoy está llegando, hay planes sistemáticos para entrenar la parte psicológica hoy ya. Pero creo que hay una nueva dimensión que es el aporte de las neurociencias, que está creciendo muy rápido y nos está aportando muchísima información a los psicólogos también. No, lo que les sugeriría es que tanto los padres se puedan
formar o tener reuniones con los entrenadores para entender cómo va a ser el proceso de juego de un chico tenista, y en otros casos que puedan entrenar bajo los sistemas de presión que hemos, por ejemplo, armado con Alfredo de Brix acá en su academia hace muchos años, cuando yo trabajaba en Copa Davis y Copa Fed en Paraguay. Son sistemas de entrenamiento muy modernos donde se trabaja realmente bajo presión permanentemente. Y esto es lo que para mí tienen que hacer, porque el formato de entrenamiento normal ya también va quedando obsoleto en el tiempo. O sea, para poder lidiar y manejar la presión hay que entender cómo entrenar. Que esto es lo que estamos viendo hoy y lo que estoy dando en la Federación Internacional en distintos lugares del mundo. Nuevo sistema de entrenamiento lo llamamos. El entrenamiento se puede hacer, puede haber un montón de formatos. Primero podés trabajar la parte de relajación, la parte de visualización por otro lado, la parte de lectura que tiene que ver con concentración. La lectura de los deportistas tiene que ser con lecturas que los diviertan, que tienen que ver con historias de deportistas. Trabajar la parte estratégica con ajedrez, trabajar en sus propios videos, qué es lo que ellos hacen mal, y repasando el video hacia atrás, qué decisión tomaron y por qué. Ver qué emoción jugaba en cada decisión que tomaron. Y después lidiar con su historia, lidiar con sus propios miedos, con sus propias creencias. Es bastante amplio desde distintos puntos de vista, ¿no? Muchas veces lo primero que hay que hacer es hablar con el médico, que realmente si te dicen que el jugador puede jugar y psicológicamente el jugador cree que no puede, lo que hay que hacer primero interdisciplinariamente es hablar con el médico, preguntarle si realmente está para jugar. Eso indica que si el médico nos da la aprobación, la cicatriz de miedo está en el cerebro del jugador, digamos. La verdadera cicatriz es el jugador el que no puede, no quiere o tiene miedo, pero su cuerpo le permite jugar. Entonces hay que hablarlo con el jugador. Bueno, creo importantísimo para que un jugador logre llegar al alto rendimiento, que los padres puedan estar involucrados en el proceso, pero involucrarse no es intervenir sin saber, sino es preguntar y también participar de reuniones con los entrenadores, donde puedan escuchar cuál es el formato que se espera de ellos para poder ayudar a sus hijos a llegar. La formación tiene que ser integral de los jugadores, de los entrenadores, pero también, yo lo llamo escuela de padres, ¿no? De los padres también, de padres tenistas. Pero tiene que ser realmente un gran equipo de trabajo, donde estén todos incluidos y tratar de que no saboteen el proceso en el momento.